Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal, y en este vídeo vamos a estar hablando bajo el tema quitándole las legalidades a Satanás. Vamos al libro de San Lucas en el capítulo 22, versículo 31 al 34, y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué Satanás estaba pidiendo permiso para zarandear a Pedro? Porque aquí, mis santos hermanos, Pedro le había dado legalidades a Satanás, y Satanás estaba reclamando esas legalidades en Pedro. Y la primera legalidad que Pedro le había dado a Satanás era la mentira. Y esto aconteció cuando Jesucristo, cuando el Maestro fue arrestado, y vino aquella mujer, vino aquella criada y le preguntó a Pedro y le dijo: ¿conoces a ese hombre? Y Pedro respondió así. Esto lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 22, versículo 57, y dice así: pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y recordemos que sigue diciendo la palabra del Señor en San Juan 8:44, que el padre de toda mentira es Satanás. Siendo así que Pedro, al mentir, porque Pedro sí conocía a Jesús, entonces al mentir le dio legalidad a Satanás, porque el padre de toda mentira es Satanás. Otra legalidad que Pedro le dio a Satanás era el miedo. Cuando volvieron otra vez a preguntarle si él estaba con ellos, y Pedro respondió así. Esto lo encontramos mismo en San Lucas 22, en el versículo 58, y dice: y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Con esto dio a entender de que lo estaban confundiendo, de que él no estaba con ellos, que él no estaba con ellos. Pero sabemos que Pedro estaba con el Maestro, estaba con los discípulos, pero él tuvo miedo, y esto fue otra legalidad que le dio a Satanás, y Satanás estaba reclamando esa legalidad que el mismo Pedro se lo había dado. Otra legalidad es la incredulidad. Sí, mis santos hermanos, Pedro caminaba con el Maestro, vio cómo sanaba los enfermos, libertaba a los endemoniados, daba aquellos grandes discursos, las grandes enseñanzas. Pedro caminó con el Maestro, vio todos esos milagros, pero era incrédulo. Cuando aquel padre de familia trajo a su hijo paralítico para que los discípulos echasen fuera al demonio que tenía el muchacho, ellos no pudieron. Entonces Jesús les dijo: oh generación incrédula. Les exhortó porque eran incrédulos. Y asimismo Jesús exhortó a Pedro cuando Pedro caminó sobre las aguas y se empezó a hundir, y le dijo: hombre de poca fe, porque dudaste. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 14,
Versículo 31. La incredulidad es otra legalidad que Pedro le había dado a Satanás. Se avergonzó del maestro, es otra legalidad, mis santos hermanos. Sí, se avergonzó de su creador, se avergonzó de que él andaba con ellos. ¿Por qué? Dice en San Lucas 22:60, mire cómo respondió Pedro. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Como ignorando y se avergonzó de su maestro. Como diciendo, no sé lo que tú estás diciendo. Me avergüenzo. Es otra legalidad, mis santos hermanos. Es otra legalidad. Era maldiciente, dice las escrituras. Vamos al libro de San Marcos, en el capítulo 14, 71, para que veamos a la luz de la palabra que era maldiciente y era otra legalidad que Satanás estaba reclamando en la vida de Pedro, Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Este es Pedro. Imagino que de tanto que le estaban preguntando, ¿conoces a ese hombre? ¿Estabas con él? Se empezó a irritar, a enojarse, a irarse y empezó a maldecir. Aquí lo acabamos de ver, era maldiciente y era otra legalidad que le daba a Satanás. Maldiciente. Era impulsivo. Esto lo encontramos en Mateo 26. Mateo 26, 35. Impulsivo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Pero qué pasó, hermanos? Era un hombre impulsivo, de rápido hablar, pero no cumplía su palabra. Porque al momento de la prueba, al momento del zarandeo, cuando su maestro lo habían arrestado, él no cumplió su palabra. Era impulsivo, un hombre impulsivo, de rápido hablar, pero no cumplía su promesa de palabra. Era violento. Esto lo encontramos en San Juan 18, 10 al 11. Vamos al libro de San Juan. 18, 10 y 11 dice, entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Era violento y esto era otra legalidad que le daba a Satanás. La violencia en Pedro. Era escandaloso. Era un hombre escandaloso. Esto lo encontramos en Mateo 26, 33. Vamos, mis santos hermanos. 26, 33 dice, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él quería destacar, resaliente. Quería como ser el mejor, el alborotador, como nadie lo hace como yo, o yo soy el mejor, mira, yo soy más valeroso. Era escandaloso, lo acabamos de ver aquí. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y es lo primero que Pedro hizo. A la luz de la palabra estamos viendo las legalidades
que Pedro le dio a Satanás y Satanás vino a reclamar esas legalidades que el mismo Pedro le había dado. Y esto, mis santos hermanos, suele suceder dentro del pueblo del Señor. Es por eso que muchas veces, ya siendo hijos de Dios, teniendo años en el Evangelio, tal vez 10 años, 11, 15 años, 20 años, pero nunca avanzamos espiritualmente, nunca crecemos espiritualmente, nunca presenciamos la gloria de Dios. Porque hay legalidades que el enemigo está reclamando, hay legalidades que nosotros le hemos entregado a Satanás y él las está reclamando. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hoy el Espíritu Santo expone a la luz de su palabra de un hombre, de un apóstol que caminó con Jesús. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ya llevo muchos años en el Evangelio. Aquí vemos a Pedro, sí, caminó con Jesús. Todo su ministerio caminó con Jesús. Vio los grandes milagros, vio sanidades, liberaciones, enseñanzas. Vio cómo él, ¿verdad?, exhortaba, enseñaba con autoridad, con poder. Pero Pedro había en su corazón esas legalidades que le pertenecían al enemigo. ¿Y dónde se manifestó, mis santos hermanos? Se manifestó cuando vino Satanás y empezó a zarandear a Pedro. Empezó a zarandear, allí se manifestó. Allí vio él que era un mentiroso, que era un miedoso, era un incrédulo, era escandaloso, era violento. Y ya lo acabamos de ver. ¿Cuáles son las legalidades que tú, como hija, como hijo de Dios, le has dado al enemigo? Y es por eso que no creces espiritualmente. Es por eso que no has presenciado la gloria de Dios. Es por eso que no has crecido en las cosas del Señor. Llevas años y años en el Evangelio como Pedro, caminando, ¿verdad?, con el Maestro. Pero ya después vemos a un Pedro transformado, porque vemos en el libro de los Hechos, vemos en el libro de los Hechos, un hombre lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Con la sombra de Pedro se sanan los enfermos. ¿Pero qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer Pedro para arrebatarle, quitarle la legalidad a Satanás? Se tuvo que arrepentir. Se arrepintió. Se arrepintió, mis santos hermanos, porque aquí vemos, a la luz de la palabra, mismo en San Lucas 22, 62, dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, porque su conciencia se remordía, el de conciencia, de haber andado con el Maestro, de haber estado con el Maestro, de haber compartido con el Maestro, de ver todas las maravillas, y al momento no tuvo el valor, no tuvo el coraje, no tuvo la valentía de decir, sí, lo conozco. ¿Por qué? Porque habían legalidades, habían pecados, eso es pecado, habían pecados en el corazón de Pedro. Y eso se manifestó al momento de la prueba. Eso se manifestó en el momento del zarandeo. Pero Pedro se arrepintió, mis santos hermanos. Pedro, aquí vemos a la luz de la palabra, se arrepintió, porque vemos ya en los Hechos un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo,
Un hombre que no sabía letras y después grandes discursos que él daba y se convertían. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que quitémosle esas legalidades que le hemos dado a Satanás. Y que ahora él viene y reclama esas legalidades. Claro, los reclama porque él es el hombre de pecado, porque él es el hombre de destrucción, él es el hombre inicuo, él es el padre de toda mentira. Las reclama. Porque él es un acusador. Porque quiero decirle que la palabra del Señor nos enseña que cuando usted peca, ya siendo usted hijo de Dios, el enemigo tiene una gran camarota así, más o menos así, yo creo que más grande. Se lo estoy diciendo por el Espíritu. Unas camarotas así, mis santos hermanos, que cuando usted está mintiendo, cuando usted es violento, cuando usted es un incrédulo, un murmurador, un hablador, un chismoso, ahí está el enemigo con esa gran camarota, por eso se le conoce como acusador, con esa gran camarota y le está haciendo, le está grabando para que se presente ante Dios y te venga a acusar. Sí, mis santos hermanos, vamos a la luz de la palabra. Y te acusa de día y de noche. De día y de noche. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:10. Dice, lo voy a leer todo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oye, te acusa de día y noche. Él es un acusador. Recordemos a Job, cuando dice que se presentaron los hijos de Dios ante Jehová. Y en eso venía Satanás. Y Jehová le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y le dijo, de rodear la tierra. De rodear la tierra. Viendo qué es lo que hace usted como hijo de Dios. Si usted está pecando, ahí está el enemigo con su gran camarota. Porque quiero saberle decir, mis santos hermanos, que él no es omnipotente, no es omnisciente. Estos son atributos que solamente Dios lo tiene. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Atributos que solamente Dios lo tiene. Por eso dice, los ojos de Jehová, oye, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Pero el enemigo mueve sus emisarios, mueve a los demonios y tiene su cámara para cuando usted peca, ahí lo está grabando para presentar esa evidencia ante Dios. Mira, ahí está Julanito de tal, está mintiendo y dice que es Dios y dice que es hijo tuyo, pero mira, allí está mintiendo. Pero como tú eres justo, tú eres Dios y no hay ninguna mentira en ti, como yo soy el mentiroso, yo soy Satanás, entonces pide permiso para zarandearte. Pide permiso para zarandearte. Y en el zarandeo te vas a dar cuenta de esas legalidades que tú le has dado al enemigo. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque a la luz de la palabra, también el Señor nos enseña que hay un juez, hay un abogado. Y ese se llama Jesucristo. Y usted, como ya tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador,
Usted se va a presentar ante la corte celestial, ¿sí? Se va a presentar ante la corte celestial porque así, mis santos hermanos, como en esta tierra hay una corte, cuando una persona mata, viola, roba y se presenta ante un juez y está la víctima y está el malhechor y el juez hace el juicio, hace el dictamen de si es culpable o no es culpable. Asimismo, como hay una corte aquí en la tierra, asimismo hay una corte en los cielos. Hay una corte en los cielos. Y el que te acusa se llama Satanás. El que te acusa se llama Satanás. Y lleva su evidencia. Lleva su evidencia cuando usted está pecando. Pero hoy es el día que el Señor te dice, preséntate ante mí. Preséntate ante mí. Confiesa tu pecado. Porque cuando usted confiesa su pecado y cuando usted se aparta del pecado, cuando usted confiesa y usted se aparta, usted le está quitando legalidad. Le está quitando la legalidad a Satanás. Y entonces él ve, perdió. Ya los papeles ya quedan inválidos para él. ¿Por qué? Porque usted ya confesó, reconoció su error, reconoció su pecado, tal cual lo hizo el apóstol Pedro. Dice que salió fuera, lloró amargamente. El hombre se arrepintió. Se arrepintió. Y es lo que el Señor nos enseña a través de este hermoso mensaje. Que si usted le ha dado legalidad al enemigo, hoy se presente ante la corte. Confiese su pecado, apártese del pecado y denuncie esas acusaciones que el maligno le viene a poner, que le viene a acusar, que le viene a acusar a usted a causa de su pecado, a causa de su error. Denúncielo, confiéselo, porque abogado con el Padre, mire, dice la palabra del Señor, en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí aparece Jesucristo como abogado. Como abogado. Pero dice en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mismo en 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo aparece aquí? Como juez. Es ese juez justo que pelea con justicia, que pelea por usted y que pelea por mí. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados y nos apartamos, ya no hacemos más pecados. Entonces Él pelea por nosotros. Porque aquí vemos este juez. Y dice en Apocalipsis, mire qué hermoso lo que dice Apocalipsis 19:11. Vamos a Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Se da cuenta? Y con justicia juzga y pelea. Porque ahora tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo que Él pelea por nosotros. Quítele las legalidades a Satanás, porque Él ya no tiene arte, ni parte, ni suerte en su vida, ni en mi vida. Preséntese ante esa corte y dígale al Señor, Señor, yo pequé en el pasado. ¿Cuáles son esas legalidades? Las legalidades que muchas veces
como hijos de Dios le hemos dado es como la falta de perdón, el celo, la contienda, la ira, la rebeldía, la soberbia, la murmuración, el chismerío. Sí, mis santos hermanos, esos son legalidades que usted mismo le entrega al maligno y es por eso que él está acusando a usted. Con evidencia, sí, él no le va a acusar solo por venir a acusar, no, le acusa con evidencia, con esa gran camarota. Ahí tiene el vídeo. Ahí estaba mintiendo, ahí estaba hablando mal, ¿ve? De la hermana, estaba hablando mal del evangelista, del pastor. Y dice que es tu hija, dice que es tu hijo, dice que anda en justicia, pero mira, allí está, ¿ve? No detiene la lengua. Ah, mira, dice que profesa piedad. Mira cómo se sube al altar, cómo predica, cómo habla lengua, pero adentro se pone la falda, el vestido, bien decente, pero mira, afuera, ahí anda con ese pantalón que parece como salchigrasa, parece como chorizo enrollado. Y eso es darle legalidad, porque o usted sirve a Dios o usted no le sirve. La palabra nos enseña que dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al maligno. Y esto es darle legalidad al maligno para que te venga a acusar. Ay, mira, doble moral, mira cómo se viste y mira afuera. Y esta es una manera que también usted se avergüenza de su Señor. Porque el que no se avergüenza se viste decentemente afuera y adentro y afuera. Y vemos a Pedro, se avergonzó, ¿verdad?, de Cristo. Claro. Y muchas veces así pasa dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor. Pero hoy el Señor nos está hablando. Quitémosle esas legalidades a Satanás. Porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Y seamos llenos del poder de Cristo como lo fue el apóstol Pedro. Seamos llenos del poder de Cristo. Presenciemos esa gloria. Seamos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo traiga sabiduría, entendimiento a través de esta palabra. Para que usted reconozca a través del zarandeo o cuando esté en el proceso y se manifieste esas legalidades que usted le ha dado. Y usted pueda venir ante la corte y denunciar, arrepentirse, desligarse de todo aquello que no proviene de Dios. De todo aquello que no proviene de Dios. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, donde dice, mis santos hermanos, mire qué hermoso lo que dice, con esto vamos a culminar. Dice en el libro de los Hechos, Hechos 17:30, dice, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que si usted antes estaba en la ignorancia porque usted no sabía, pero ahora manda el Señor que usted se arrepienta de todos sus pecados y se convierta genuinamente, porque recuerde que nada inmundo entrará en los reinos de los cielos. Nada inmundo entrará en los reinos de los cielos. Y hay mucha gente que tiene falsas esperanzas. Pero hoy estamos aprendiendo a la luz de la palabra las legalidades que muchas veces como hijos de Dios le hemos dado al maligno, pero Dios nos ha dado poder y autoridad para que nosotros arrebatemos que le arrebatemos esas legalidades al enemigo, para que él ya no tenga ya no venga a reclamar, no venga a acusarnos, sino que caminemos en integridad, en justicia, en el temor del Señor, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, mis santos hermanos.